Hola, mi nombre es Didier Cham, docente de lengua maya yucateca con formación en lingüística y cultura maya. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en esta travesía de conocimiento y aprendizaje de la lengua y cultura maya yucateca. Estés en donde estés, espero te encuentres muy bien. Si es la primera vez que te toca ver uno de mis videos, te invito a suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cuando publique nuevo contenido. Beituno con Chunsik le choca. Iniciemos con la lección. Pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy es Bonilov Ichmaya, los colores en lengua maya. Vamos a ver cuáles son los colores, cómo se pronuncian y los vamos a trabajar en frases. No solo vamos a conocer los colores. Para eso, pues vamos a ver nuestro objetivo. Bueno, y Bashkonkane, objetivo, ¿no? Vamos a aprender la pronunciación y el uso de los colores en frases básicas en lengua maya. Ese va a ser nuestro objetivo. Bien, entonces iniciemos. Primero aquí vemos la pregunta Ba'ash bonil lela. Ba'ash bonil lela. Y esto significa ¿qué color es este? ¿No? Tenemos una partícula interrogativa, Ba'ash. Luego tenemos bonil, que es color, y tenemos lela, que es un pronombre demostrativo. Si quieres saber un poco más sobre cómo usar los pronombres demostrativos, lela, lelo, te dejo una tarjetita aquí arriba para que puedas ver el video explicativo. Muy bien, entonces el primer color que tenemos aquí es chak, rojo. Es muy importante porque puse en el objetivo pronunciar porque tenemos unas palabras muy similares, ¿no? Que digamos se pronuncia casi de manera igual, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a escuchar el maya, pero que significan otra cosa, ¿no? Se les llama pares mínimos. Entonces vamos a ver algunos pares mínimos, por ejemplo, que se pueden confundir con la palabra chak. Para eso, pasemos a la pizarra. Bien, entonces tenemos chak, que es el color rojo. Aquí lo tenemos, color rojo. Tenemos su par mínimo, un par mínimo que es chak. Chak, que puede ser lluvia, ¿no? En algunas regiones donde se habla maya, ¿no? Aquí en Yucatán, en donde algunos le dicen chak, lluvia, pero también en otras zonas es trueno, ¿vale? Entonces tiene estos dos significados. Chak, lluvia, trueno, ¿no? Entonces escuchamos chak, chak, ¿no? Este par mínimo que es muy importante al momento de escuchar y también de pronunciar, ¿no? Incluso aquí viene lo que es la palabra, ¿no? O el dios Yum Chak, ¿no? Que es el dios de la lluvia, ¿no? Yum Chak, dios de la lluvia, ¿no? Entonces vemos la importancia de pronunciar de manera adecuada y también de percibirlo. Chak, chak. ¿Vale? Entonces regresemos a la presentación para continuar. Bien, el siguiente color que tendremos es sak. Sak, este es fácil de pronunciar, sak. También podemos hablar de este color, sak, que es blanco en español, ¿no? De algunos pares mínimos, palabras que también son similares, ¿no? Para eso también vamos a pasar a la pizarra. Bien, pues aquí tenemos los pares mínimos o palabras muy parecidas. Por ejemplo, sak, blanco, el color blanco, ¿no? Tenemos sak, ¿no? Que es comezón, y tenemos sak, ¿no? Esta que es langosta, es una especie de saltamontes, ¿no? Entonces, sak, sak, sak.
¿no? Entonces, la importancia de pronunciar pues adecuadamente y de escuchar estos colores, ¿no? También, si quieres saber un poquito más del nombre o cómo se dice algunos animales en maya, te dejo también una tarjetita por aquí para que tú puedas ver el video de Baal Chauich Maya, animales en lengua maya. Bien, también lo que son los colores, pues fungen, aparte de ser adjetivos, pueden también convertirse en verbos. Para eso les agregamos una terminación o una partícula tal, ¿no? Y los convertimos entonces en un verbo. Por ejemplo, sac, ¿no? Tenemos aquí sactal, ¿no? Sactal, blanquear, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la explicación y pasamos a la presentación de nueva cuenta. Bien, aquí tenemos también el color Bosch, ¿no? Bosch. Bueno, por ejemplo, Bosch es muy usual que, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues digamos, o la gente diga bochito, ¿no? Una palabra muy usual en nuestro español yucateco, ¿no? Que viene de la palabra Bosch, ¿no? A veces se dice como que de cariño, ¿no? También hablar un poquito y decir que este color Bosch, al usarlos en frases, ¿no? Pierden una vocal, ¿no? Se van a contraer, va a perder una vocal. Ahorita vamos a ver el ejemplo, aunque más adelante también lo vamos a trabajar más detenidamente. Para eso, pues pasamos a la pizarra. Bien, entonces tenemos la palabra completa, Bosch, pero como les decía, se va a contraer a Bosch cuando lo usemos en una frase. Por ejemplo, Lela, Utu, Bosch, Pek, ¿no? Lela, Utu, Bosch, Pek. Este es un perro negro, ¿no? O de color negro. Entonces, vemos que se contrae, ¿no? Esto sucede cuando lo usamos en frases, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la presentación. Tenemos el siguiente, que es el color Am, Ubonil Cam, ¿no? El color amarillo, como lo dice aquí, Cam. Hay dos formas de decirlo, Cam o Cam. Esto dependerá de la región, ¿no? De algunas, por ejemplo, aquí en el oriente es más común decirlo solamente como Cam, ¿no? Pero en otras zonas le dicen Cam. También aquí hay muchos pares mínimos, ¿no? De esta palabra cam, ¿no? Y que significan otras cosas. Para eso vamos a pasar a la pizarra para ver cuáles son esas palabras parecidas o esos pares mínimos, como se les llama. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, cam, ¿no? Es el color amarillo. Tenemos cam, que es el número 4. Tenemos cam, que es serpiente o culebra, víbora, ¿no? Tenemos Kaam, cielo, ¿no? Tenemos Kaam, fuerte, y tenemos Kam, que es hamaca, ¿no? Entonces son pares mínimos, palabras muy parecidas. Y lo vamos escuchando de nueva cuenta. Kam, Kaam, Kaan, Kan, Kam, Kan. ¿Notas la diferencia? Si notas la diferencia, puedes dejarlo en los comentarios y si no, pues hay que seguir escuchando y practicar más para pues educar nuestro oído. Vamos a continuar con la presentación. Bien, el siguiente color que tenemos aquí es Yaash. Yaash, verde. Este también tiene un par mínimo que es... Vamos a verlo, vamos a pasar a la pizarra para ver cuál es ese par mínimo. Bien, pues aquí los tenemos. Tenemos Yaash, verde, ¿no? Y Yaash, primero, ¿no? O sea, al contar, por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Yaash, escúchenlo, verde, y Yaash, primero, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, en este caso, de lo que es un árbol muy icónico, vamos a llamarla así, o muy significativo para la cultura maya, que es la ceiba
o ya'ashche, ¿no? Entonces, como vemos, viene de ya'ash, verde, y che, árbol. Ya'ashche, ¿no? Y es la ceiba, ¿no? Es muy, muy famoso en la cosmovisión maya, ¿no? Sin embargo, algunas personas, ¿no? Lo traducen de manera literal, ¿no? Cuando dicen el nombre de este árbol, por ejemplo, le dicen palo verde, ¿no? Incluso podemos decir de una comunidad aquí en Yucatán que se llama Palo Verde, ¿no? Palo Verde Yucatán, pero que pues lógicamente me imagino que tenía un nombre en maya, ¿no? Que es Yaxche, y bueno, pues todo el proceso de discriminación que sufrió la lengua maya, bueno, pues como muchas personas incluso cambiaron sus apellidos al español, pues también lo mismo pasó con los nombres de lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yaxche, bueno, lo pasaron literalmente como palo verde, ¿no? En vez de, pues, ceiba, que es el nombre que debería de tener. Bien, pues vamos a continuar con los colores. Bien, pues aquí tenemos el siguiente color, que es o en su caso, azul, ¿no? Pero aquí hay que recalcar algo. Este azul no es como el azul del cielo, ¿no? O el azul del mar, vamos a decirle así, ¿no? Este es un azul maya, ¿no? Es como que un pigmento con un tono azul brillante más o menos, ¿no? Es muy diferente este azul, ¿no? Entonces también la palabra cho, por ejemplo, viene de la palabra gotear, ¿no? Porque es como un azul verdoso, ¿no? Y este color pues aparece en donde comúnmente pues se formaban las estalactitas o las estalagmitas, ¿no? Entonces por eso pues igual los mayas pues como que le pusieron o le decían a este color cho, ¿no? Porque viene como de ese color que se forma pues donde gotea esta agua y forma lo que son las estalagmitas y estalactitas, ¿no? Pero puse azul porque en el maya popular actual es más común usarlo de manera prestada, ¿no? También pues vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces vamos a continuar con esto de los colores. Bien, tenemos aquí el siguiente color que es chakam, chakam, que es el color naranja, ¿no? La pronunciación normalmente en la oralidad es chakam, ¿no? Chakam, como que esta primera K se convierte en una J, ¿no? Chakam. Recordemos que pues en la oralidad es más abierta, entonces puede haber variaciones, ¿no? Y la escritura pues es más cerrada, por eso lo vemos aquí como chakam, ¿no? Entonces podemos nosotros pronunciar como chakam o chakam, ¿no? Nadie nos va a decir que estamos hablando mal. Vamos a continuar. Bien, el siguiente color que tenemos es samchak o samalchak. Son dos formas. Hay gente que dice, ¿no? Como samchak, ¿no? Y es el color rosa, o samalchak, ¿no? Ese sam o samal, pues indica que es un color como tenue, ¿no? O medio, más o menos, ¿no? Aquí como samalchak, medio rojo, ¿no? O un rojo tenue, ¿no? Entonces aquí como que ya se va formando, pues, estos colores, ¿no? Samalchak, samalbosh, ¿no? Que muchas veces puede usarse como gris también, samalbosh, ¿no? Porque es un gris, es un negro tenue o medio negro, vamos a llamarle así, ¿no? Pues bueno, estos son los colores básicos que vamos a ver, son los más usuales en lengua maya. Ahora vamos a continuar, ¿no? Con Bish Umeya Bonilot ich frases, ¿no? ¿Cómo funcionan los colores en frases, ¿no? Como vimos, pues son normalmente son 6 colores básicos en la cultura maya, ¿no? Chak, Kam, Yaash, Sak, Bosch y el Cho, que también es un color muy peculiar, ¿no? Incluso pues está relacionado con la cosmovisión, con los puntos cardinales, ¿no? Sin embargo, también los colores tienen otras peculiaridades, ¿no?
que funcionan con elementos como el joleem y decir chak joleem, por ejemplo, o yash joleem, ¿no? Pero esto hablaremos de ello en otra ocasión, ¿no? Ahora vamos a ver, pues, cómo funciona en frases como tal. Aquí tenemos entonces la estructura, ¿no? Una primera estructura que vamos a utilizar, ¿no? Cuando solo decimos la cantidad, el color y la cosa, ¿no? Aquí vamos a usar números en maya como tal, ¿no? Menciono rápidamente que en el maya popular, normalmente ahorita el maya hablante, digamos hasta el de mayor edad, solo sabe contar hasta el número 4 en maya, ¿no? Dice upe, cape, oshpe, campe, ¿no? Ya de allá usan números prestados, ¿no? Pero también hablaremos más adelante de esto en otro video, ¿no? Entonces tenemos aquí kaatul, boshpek, kaatu, boshpek, ¿no? Dos perros negros, ¿no? Y aquí los elementos que tenemos, pues es la cantidad, el ka, que es el número 2, el tul, que es el clasificador que nos dice la naturaleza de ese objeto, ¿no? Si es algo vivo, si es algo que no tiene vida. En este caso, tul, pues es algo vivo porque estamos hablando de animales, ¿no? Y luego tenemos el color, bosh, ¿no? Que en este caso, pues funge como un adjetivo, ¿no? Calificativo. Y en la estructura, digamos, del maya, ¿no? Específicamente, ¿no? Funciona o va antes de lo que es el sustantivo, ¿no? Nunca vamos a ver pek bosh, ¿no? Sino que es bosh pek, ¿no? Es al contrario de cómo pues funciona en español, como lo podemos ver aquí, perros negros, ¿no? Aquí decimos bosh pek, ¿no? Estaríamos diciendo negros perros, ¿no? O negro perro en este caso. También es similar o es igual a la estructura o cómo funcionan los adjetivos en inglés, ¿no? Entonces tenemos boshpek, ¿no? Kaatul, boshpek. Continuamos. La siguiente estructura es cuando decimos la cantidad, el color y la cosa usando números prestados. Como lo mencioné hace un rato, ¿no? A partir del número 4, los maya hablantes comúnmente usan los números prestados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 6 sub L, chakpak, ¿no? Tenemos entonces 6, que es 6 número prestado. El número 1 en maya, que siempre va a ir por acá, hum, ¿no? Tenemos el clasificador que no puede faltar, en este caso es el, ¿no? Y una terminación el, ¿no? Que va pues va a depender esa terminación, la vocal que va a llevar va a depender de la vocal que tenga el clasificador, ¿no? Si es, por ejemplo, tul, aquí va a llevar ul. Si es wal, va a llevar al. En este caso, como es el, pues lleva el. Luego va pues el color o el adjetivo calificativo y por último el sustantivo. 6 sub L, chakpak. 6 u L, chakpak. 6 tomates rojos. ¿Vale? Continuemos con la siguiente estructura. Bien, aquí por ejemplo, cuando decimos la cantidad, el color, la cosa, vamos a usar también el verbo yam y lo que son los adverbios del lugar, telo, tela, ¿no? Y usando pues en este caso números prestados, ¿no? Y en esta estructura tenemos entonces tela, yam, 6 upelel, chakpaki. Entonces tenemos aquí el adverbio del lugar aquí, ¿no? Tela, ¿no? Yam, el verbo haber, ¿no? 6, que es la cantidad, ¿no? El número 1 en maya, hum, ¿no? Luego tenemos el el, que es el clasificador, y la terminación el, ¿no? Y también chak, el color, ahora o el adjetivo, ¿no? Luego tenemos el sustantivo y algo muy peculiar, el cierre i. Este cierre i tiene su razón de ser porque estamos usando este adverbio aquí de lugar, tela, ¿no? Entonces tiene que llevar este cierre i, ¿no? Tela, yan, sei, sub l, chakpaki, ¿no? Entonces para que concuerde
esa estructura, tiene que aparecer ese i allá. Cuando usamos, recalco de nueva cuenta, solamente cuando usamos el tela, ¿no? En el principio de nuestra frase, ¿no? Si no, pues no, no lo llevaría, ¿no? Porque también puede variar esta frase. Konesh ilik ulak. Tenemos otra estructura aquí cuando decimos la cantidad, el color, la cosa, el verbo yam, telo, tela, pero ahora en preguntas, ¿no? Por ejemplo, haipel, chakpak, yan, tela. Tenemos entonces aquí en esta frase la partícula interrogativa cuántos, hay, el clasificador el, ¿no? Que aquí también puede variar dependiendo por lo que vayamos a preguntar, si son cosas vivas, ¿no? Si son árboles, si son pedazos, ¿no? Entonces puede ser haipel, haitul, haishet, ¿no? Luego tenemos el color, chak, ¿no? Luego el sustantivo pak y, por ejemplo, el verbo haber, yam, y el adverbio de lugar, ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántos tomates rojos hay ahí? ¿No? Telo. Aquí tenemos un pequeño error, ¿no? Que es, aquí dice aquí, pero en este caso es allí, ¿no? Así que, haipel, chakpak, yantelo. ¿Cuántos tomates rojos hay ahí? ¿No? Entonces, recalco este pequeño error de aquí, es ahí, ¿no? Telo, ¿no? Ya que si fuera aquí, sería tela, ¿vale? Continuamos. Una estructura 5, ¿no? Cuando decimos la cantidad, el color, la cosa y también usamos los pronombres demostrativos, por lo que les dije que pues podemos conocer un poquito más de la función de los pronombres demostrativos en un videito que les dejo por acá, una tarjetita, ¿no? Allá ustedes le pueden dar clic y ver cómo funcionan esos demostrativos. Entonces tenemos lela, kaatul, boshpek. Entonces tenemos el pronombre demostrativo, lela. Aquí podemos ver la mano que está indicando a los dos perros, ¿no? Lela, kaatul, boshpek. Estos son dos perros negros, ¿no? Entonces, lela, kaatul, boshpek, ¿no? Bien, entonces, los elementos que tenemos, pues el pronombre demostrativo, la cantidad, el clasificador, en este caso tul, el color, bosh y el sustantivo pek, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos entonces a ver los ejemplos de pregunta y respuesta, como si fuera una interacción, ¿no? Alguien me pregunta algo y pues yo puedo contestar, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede hacer la pregunta, Haiwal kanhuun yantela, ¿no? ¿Cuántas hojas de color amarillo hay aquí? Haiwal kanhuun yantela. Y entonces yo puedo responder Oshwal kanhuun yantelo, ¿no? Porque la persona me preguntó específicamente sobre lo que son las hojas de color amarillo, ¿no? Entonces, Oshwal kanhuun yantelo. Ahí hay 3 hojas de color amarillo, es lo que quiere decir en español, ¿no? La persona también me pudo haber preguntado por las hojas de color rojo, por las hojas de color verde, ¿no? Haiwal, chakhuum, yantela, ¿no? En el caso de los rojos. Haiwal, yashhuum, yantela, en el caso de los verdes, ¿no? Pero entonces así funciona esta interacción, ¿no? Alguien me pregunta y yo respondo con alguna de las estructuras que ya vimos también anteriormente, pero pues va a depender de la pregunta que la persona me haga. Entonces, continuamos con otro ejemplo. Konesh ilik ulak. Bien, aquí tenemos entonces otro ejemplo. Aquí la persona pregunta, Ba'ash lelo'oba, ¿no? Y pues la persona puede responder, lelo'obo 4 utzamal boshanab, ¿no? ¿Qué son estos? ¿No? Estos son 4 pares de zapatos negros, ¿no?
Entonces, Bash Leloba, ¿no? Como que Bash Leloba, pues es una pregunta global, ¿no? ¿Qué son estos? Eh, pero que puede ser respondido también solamente con Leloba 4 Tzamal Shanab, sin decir el color, ¿no? Para entonces decir el color, ¿no? Podemos utilizar lo que es o complementar la pregunta con Bish Ubonil, ¿no? Vamos a pasar a la pizarra para ver cómo es esto y de qué es lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, solo Baash Leloba, ¿no? Si alguien me hace esta pregunta, pues yo le puedo responder sin mencionar el color, ¿no? Pero para saber el color, puedo decir Bish u Bonil, ¿no? Entonces, el bish, pues es la partícula interrogativa de cómo, ¿no? Y ubonil, pues es un posesivo, ¿no? Y el color, ubonil, ¿no? Ya es el color, ¿no? Bish ubonil, ¿no? De manera literal sería cómo es su color, ¿no? Pero, pues, ahora sí pasándolo al español como tal, es de qué color es, ¿no? O de qué color son, por ejemplo, si decimos Bish u boniloob, ¿no? Bish u boniloob. Bish u bonil, ¿de qué color es? Bish u boniloob, ¿de qué color son? ¿Vale? Este singular y este plural, ¿vale? Entonces, podemos complementar esta pregunta, ¿no? Baash leloba yetel, usamos la conjunción yetel y bish u boniloob, ¿no? Cuando es en plural, o si es en singular, ¿no? Solamente diríamos bish u bonil. Bash leloba yetel bish u bonil. ¿Qué son estos y de qué color son? Bash leloba yetel bish u bonil, ¿vale? Entonces podemos hacer pues este tipo de preguntas para complementar. Bash leloba yetel bish ubonil, ¿no? Para aquí forzar entonces que la persona pues no solo me diga qué son, sino también me diga de qué color son, ¿vale? Vamos a regresar entonces a la presentación. Tenemos otro ejemplo entonces y dice Haishet azul huun yantela. ¿Cuántos pedazos de papel, ¿no? De color azul hay aquí, ¿no? Haishet azul huun yantela. Telo yam yab ushet el azul huuni, ¿no? Entonces aquí vemos, pues no podemos contar rápidamente la cantidad exacta, ¿no? De los pedazos de papel de color azul, por eso usamos el adverbio de cantidad, yab, ¿no? Telo, yan, yab, ushet, el azul, huni, ¿no? Allí hay muchos pedazos de papel de color azul, ¿no? Utilizo, ahora voy a hablar un poquito, el azul, ¿no? Como les mencioné hace un momento, es común usarlo prestado en el maya popular actual. En cambio, en el maya académico o lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Prefieren usar, por ejemplo, muchas veces el cho, ¿no? Ya que muchos profesores de lengua maya tienen la idea esto de lo puro, ¿no? De mantener una lengua pura. Sin embargo, si recordamos, el purismo lingüístico tiene incluso efectos negativos en la revitalización de lenguas, ¿no? Entonces puede ser enemigo, es un arma de doble filo el decir, quiero decir todo en maya, no voy a meter ninguna palabra prestada, ¿no? Recordemos que ahorita el contacto entre lenguas pues todavía genera mucho más préstamos entre ellos, ¿no? En este sentido pues no tenemos o no podemos hablar de lenguas puras, ¿no? Por ejemplo, el español presta muchas palabras
de otros idiomas, ¿no? Si les quitamos las palabras que presta, se quedaría con unas cuantas nada más, ¿no? Entonces, pues el maya también, que tiene más contacto con el español, pues le presta algunas cosas, ¿no? También el español en algunas ocasiones, aunque en menor medida, también le presta al maya algunas cositas, en este caso, pues en el español yucateco, en el que hablamos aquí en la región, ¿no? Bien, entonces continuamos. Bien, pues Chenlelo es todo, ¿no? Si tienes dudas o algún comentario, escríbelo en la parte de abajo. Con gusto estaré respondiéndote. Bueno, esto sería todo respecto a esta lección, ¿no? Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta al video. Pues entonces nos vemos hasta la próxima. Kananta va. Cuídate.